Habla la 904. Habla Verois. Cada vez más alto, cada vez más fuerte, cada vez más flores, cada vez mejor. Buenos días, amigos, estamos como siempre en representación de la lista 904, en representación del Partido Nacional, en esta audición, nuestra audición que tantos años tiene, y que estamos a pocos días, porque en definitiva son días, a pesar de este quietismo electoral que se vive, no solamente en el departamento de Flores, sino también, más bien en el interior. En Montevideo ya hay mucho más efervescencia de cara a las elecciones nacionales del último domingo de octubre. Pero no hay duda que nosotros tenemos que seguir hablando de los temas que nos importan a todos, de los temas que hacen al funcionamiento del país. El otro día escribí un artículo y expuse en la Cámara de Diputados sobre el Estado paralelo, sobre lo que es el funcionamiento de sociedades y empresas en el cual el Estado tiene participación y que van desde el 20 al 100%. Pero hoy me quiero detener en uno de los entes del Estado, que es, si se quiere, el ente del Estado que tiene más empresas o sociedades colaterales que trabajan para la empresa ANCAP. Estoy hablando de ANCAP concretamente. ¿Y por qué vamos a hablar de ANCAP? Porque ha sido asombroso, a todos nos ha asombrado de alguna forma el déficit generado por esta empresa, que tenemos que analizar que en primer lugar es monopólica. Es un régimen monopólico del Estado. Que en la historia ANCAP nunca había dado déficit. Nunca había dado pérdidas, no tenía un balance negativo. Resulta que las pérdidas, el balance negativo de ANCAP, asciende aproximadamente a 195 millones de dólares. No solo es el régimen o el déficit económico más alto de la historia, sino que además un resultado excepcional para una empresa que siempre en la historia ha generado utilidades. El endeudamiento global de ANCAP es de 2.343 millones de dólares. 2.343 millones de dólares es el endeudamiento de ANCAP, de los cuales 663 se contrajeron solo en un año, en el 2013. 663 millones de dólares se contrajeron este endeudamiento solo en un año, en el 2013. De dicho endeudamiento, 1.430 millones constituyen la deuda financiera, es decir, lo que le deben a los bancos nacionales y extranjeros. Debe tenerse en cuenta que esta deuda se multiplicó por 4 en los últimos 3 años, de 348 millones de dólares en el ejercicio 2011 a 1.430 millones, que es el endeudamiento financiero actual de ANCAP. ANCAP registra una pérdida de valor patrimonial de 300 millones de dólares el año pasado. El valor de la empresa, de acuerdo a los últimos estados contables conocidos, era en el 2012 de 1.152 millones de dólares. Y ahora, de acuerdo al borrador a estudio del directorio, que a force el otro día casi se aprueba o se aprobó, vale 852 millones. Esto desmiente el argumento en cuanto que hay pérdidas y deuda, pero una empresa, la empresa más grande y más fuerte, gracias a inversiones de nuevos activos. O sea que ANCAP registra una pérdida del valor patrimonial de 300 millones de dólares. Eso es lo que nos tenemos que dar nosotros. Y lo que esencialmente, el argumento central de esto, es que en la historia de ANCAP nunca había habido un déficit ha sido negativo el balance, deficitario, por una empresa monopólica. Otra cosa que tenemos que analizar, porque esto lo analizamos globalmente en lo que hace una empresa del Estado. Seguramente en las audiciones que vienen vamos a seguir hablando de lo que es todas las empresas colaterales que ANCAP tiene y que otras empresas, entes del Estado tienen, en el cual su capital público, o sea que son empresas que se rigen por el derecho privado, pero que el dinero es público. Esto concretamente estamos hablando de ANCAP.
Este déficit es del funcionamiento de ANCAP, 195 millones de dólares, y un endeudamiento global de 2.343 millones de dólares, de los cuales de este endeudamiento 663 se contrajeron solo en el año 2013. Esto es una gestión paupérrima, una gestión realmente de ANCAP que deja mucho para pensar, para analizar en una empresa monopólica y que tiene la incidencia muy grande, porque estamos hablando de una empresa monopólica del combustible, del motor del país, del motor del aparato productivo del país. ¿Por qué hoy tenemos los combustibles tan altos? E incluso si nosotros, ustedes saben que hay un parámetro que se debe de medir en relación al precio del petróleo. El precio del petróleo en los últimos tiempos ha venido bajando. ANCAP tiene un parámetro creo que de 110 dólares el barril. Hoy está más abajo de eso. A ANCAP le cuesta menos que eso, que 110 dólares el barril. Pero a pesar de eso no baja el combustible. Y a pesar de eso estamos hablando hoy de este déficit. La relación activo-pasivo se ha deteriorado notoriamente. Esto significa que los pasivos equivalen a más del 70% de los activos. ANCAP debe el equivalente del 70% de su patrimonio. Estas son todas cifras que tenemos que analizarlas, que es bueno verlas en un ente que ha sido fundamental y que sigue siendo fundamental, en el cual nosotros todos los días, directas, los que tienen vehículos, los que producen, los tractores, la maquinaria, o indirectamente, porque el combustible mueve al país. Estamos pagando combustibles altos, es de los combustibles más altos de la región, que esto hace al sector productivo muy poco competitivo. Y tenemos el resultado de este ente monopólico en estos números, que yo no los quiero cansar con los números, pero los números hacen una realidad, hacen a la fotografía de la realidad. Estamos muy acostumbrados en la vida política, y he visto ahora, y se van a tratar de, porque esto es una campaña política, y nosotros la tratamos de hacer siempre en forma muy seria, en tratar de transmitirles a ustedes la realidad, por lo menos de los entes, de las secretarías de Estado, esto es, de la actividad fundamental que hace al gobierno para ver cómo está funcionando, porque eso es gestión, eso es lo que nosotros tenemos que medir a la hora de elegir una opción. Y hemos visto, tanto en lo nacional como en lo departamental, que se dicen cosas o verdades a medias, que trastocan y tienen todo un sentido de tratar de llevar agua para su molino, que está bien, es una época política, pero cuando hay que hacerlo con transparencia de las cosas que se dicen, no verdades a medias, tratando de poner el acento en algunas cosas cuando realmente lo que tenemos que hacer es ver la globalidad de las cosas y en cierta forma qué es lo que incide en cada una de las gestiones, que la responsabilidad política que tenemos o que nos han dado, tenemos que visualizarla de alguna forma o verla y transmitirla de alguna forma. Pero esas verdades a medias que vemos o esas cosas que hoy se dicen o que se quieren realmente, hay una campaña en contra de las intendencias del Partido Nacional, porque esto es parte de, bueno, como se han visto tantas cosas raras últimamente en varios organismos del Estado, hay que tratar de emparejar las situaciones, y como el Partido Nacional tiene muchas intendencias, hay que ver, y esto es una campaña montada, una campaña determinada, para ver cómo se pueden destapar ciertas cosas para menoscabar al Partido Nacional y tratar de hacerle algún daño electoral. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que se va incluso en estos últimos tiempos se va a acrecentar cada vez más, y lo vamos a ver y vamos a ser partícipe de esto. Nosotros tratamos simplemente de transmitir las realidades que vienen sucediendo, tanto como hemos hablado con ustedes, hablamos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de las posibilidades que tienen de modificar y de desarrollar las vías de comunicación. Hemos hablado con ustedes de la política macroeconómica, de lo que hace al déficit fiscal, de lo que hace a la inflación, que eso incide netamente en el bolsillo de cada uno. Hoy estamos hablando de uno de los entes más importantes del país, de los números, de lo que trasluce el balance, ese balance que tanto se esquivó y que no se quería decir. Porque esto me parece que es parte de la información que todos tenemos que tener. No se puede escamotear información, no se puede esconder las realidades, cuando las realidades están ahí
y la obligación de los que tenemos responsabilidad política es transmitirla. Esto es una opinión política y por supuesto que es una opinión política y la responsabilidad de quien la transmite, pero tratamos de darle los números para que ustedes saquen sus conclusiones y los números y las cosas dichas tal cual son. Cuando tuvimos que hablar de cosas que se hicieron bien, el otro día estuvimos hablando de educación, lo dijimos lo que no compartíamos, porque esto me parece que hace a la formación que todo ciudadano debe de tener a la hora de elegir a aquel que va a tener la responsabilidad de conducir los destinos del país. Amigos, se me ha ido el tiempo, esto era lo que hoy quería decirles, pero es parte de lo que nosotros hacemos viernes a viernes, transmitirles, darle la información debida, porque me parece que es la responsabilidad de todos aquellos que queremos a esta actividad y que lo hacemos con profesionalismo y seriedad. Se da hasta la semana que viene, si Dios quiere. Cada vez más flores, cada vez mejor. Habla la 904. Habla Verois. Cada vez más alto.